Buen día, yo soy Diego Lampreal Tuve, estudiante de la maestría en educación de la Universidad CESU. A continuación voy a realizar mi aporte a la discusión planteada por medio de 3 preguntas en el curso Educación en Valores. La primera pregunta dice, ¿en qué medida deben las instituciones educativas volverse críticas de los valores predominantes si ellas deben ser transmisoras de los mismos? Para responder esta pregunta voy a basarme en el texto Actitudes y Desarrollo Moral, función formadora de la escuela. Aquí la autora dice, los valores están altamente relacionados con la naturaleza humana y social de los individuos, de manera que su caracterización y comprensión van ligadas indisolublemente a ella. La mayoría de las ciencias humanas han tenido como uno de sus temas de preocupación el estudio de los valores, como medio para analizar y comprender la naturaleza del hombre, de la sociedad y de los grupos. Aquí la autora nos presenta una pequeña definición de los valores y de cómo estos están ligados no solamente a la parte intrínseca del hombre, su naturaleza humana, sino a su parte social, a su parte más externa. También dice la orientación de la educación desde un marco axiológico potenciador de actitudes y predisposiciones adecuadas para responder a los vertiginosos cambios de la sociedad representa para la escuela la alternativa mediacional que busca la formación de ciudadanos libres, con valores democráticos orientados al logro profundo de cambios cualitativos. Volviendo a la pregunta, ¿en qué medida las instituciones educativas deben volverse críticas de los valores predominantes si ellas deben ser transmisoras de los mismos? Las instituciones educativas deben ser críticas de los valores que están desarrollándose en la sociedad, ya que como formadoras de seres humanos, ellas deben buscar que estos realicen cambios profundos cualitativos, como dice la autora aquí citada. Continuando con la lectura, sin duda que la educación en valores se ha constituido en una fuerte tendencia ciertamente justificada en la necesidad que tenemos los seres humanos de comprometernos en los principios éticos que permitan evaluar nuestras propias acciones y las de los demás. Esto nos lleva a buscar una posición crítica frente a las situaciones que se están desarrollando en nuestra sociedad. De igual manera, las instituciones educativas deben tomar esta posición crítica. No solamente deben ser creadoras y transmisoras de conocimiento o de cultura, sino que también deben ser reflexivas a partir de estas situaciones que se están desarrollando en la sociedad. ¿En qué medida deben volverse críticas de los valores predominantes de estas instituciones? En gran medida, ya que son gracias a ella que se están formando seres humanos competentes que pueden transformar esta sociedad. De igual manera pueden transformar la cultura y los conocimientos y por tanto los valores. La segunda pregunta dice, ¿qué pasaría si una institución educativa o un sistema educativo no se opusiera de ninguna manera a los valores dominantes de la sociedad inserta? Es decir, ¿qué pasaría si las instituciones educativas no adoptan una posición crítica frente a lo que está sucediendo en la sociedad? Para responder a esta pregunta, me baso nuevamente en el mismo documento, que dice, resulta claro que en medio de la relación de dependencia e independencia entre la conducta del hombre y las normas, subyace todo nuestro sistema de valores y creencias, es decir, los valores se convierten en los determinantes de las normas de conducta que nos indican cómo debemos actuar en situaciones específicas, particularmente en aquellas de carácter social. Aquí la autora nos muestra cómo los valores están muy cercanamente relacionados con la conducta del hombre y las normas que son de carácter social y que por tanto afectan la sociedad. ¿Qué pasaría si las instituciones educativas o el mismo sistema educativo no se opusiera a la cantidad de valores que día a día se están viviendo en la sociedad? Continúo con la lectura. Es decir, la conducta moral depende en definitiva de los valores de los cuales se parte, por lo que la moral y valores están estrechamente relacionados. Es decir, ¿qué pasaría si no adoptáramos una posición crítica frente a los valores?
simplemente la conducta no sería moral y la sociedad no sería tal y como la conocemos. Así, estamos ante un campo propicio para orientar el papel de la educación como proceso formal, pues es precisamente la relación dependencia-independencia entre la conducta del hombre y las normas la que debe constituir el medio y fin en sí mismo de la acción formadora de la escuela. Esta debería ser una de las principales funciones de la educación: mantener de manera adecuada la conducta del hombre a partir de las normas y de cómo están intrínsecamente relacionadas con los valores. Esta debería ser gran parte de su función formadora. Insisto, ¿qué pasaría si el sistema educativo no se opusiera a los valores dominantes de la sociedad en la que está inserta? Simplemente no existiría una sociedad. La tercera y última pregunta dice: ¿cómo puede enseñarse a ser crítico del propio sistema valoral? Para responder a esta pregunta me voy a basar en el documento de la formación en valores. Aquí el autor plantea una serie de pasos para desarrollar la educación valoral. Sin embargo, me tomé el atrevimiento y modifiqué esos pasos para dar respuesta a esta pregunta. El primer paso sería establecer una jerarquía de valores. Como es bien importante y como se trabajó en actividades anteriores, la jerarquía de valores indica la importancia de los valores que nos constituyen y el orden al que le damos a estos valores. Por otra parte, es necesario determinar valores fundamentales. ¿Cuáles de estos valores que hemos seleccionado en la jerarquía se transformarían en valores fundamentales? Tercero, se deben establecer relaciones entre sujetos y objetos. Esto con el objetivo de observar qué es beneficioso y qué no es beneficioso para los sujetos, es decir, para nosotros mismos. ¿Cuáles serían los valores que debemos adoptar y cuáles serían los valores que no? Luego, determinar prácticas para la promoción de estos valores. ¿Cómo podemos potenciar los valores que nos hacen bien? Los valores necesarios para nuestra vida, por medio de ciertas prácticas que podrían llevarse a cabo. Por último, analizar y evaluar estas relaciones, cómo estas relaciones se están desarrollando, cuáles son los beneficios que nos traen estas relaciones. Creo yo que con esta serie de pasos podríamos transformarnos en seres críticos de nuestro propio sistema valoral, es decir, cómo nuestros valores están siendo apropiados por nuestro propio ser, valga la redundancia. Por último, presento las referencias bibliográficas utilizadas para mi aporte en esta discusión. Espero que sea de su agrado esta intervención. Dios los bendiga.